Bueno, ¿y después de la escuela qué? El segundo ciclo de educación infantil no deja de ser una extensión de lo que ocurre en el primer ciclo, ¿vale? Entonces, el objetivo de la charla en sí es que esté lo más cerca posible lo que esperáis del cole con lo que vuestro hijo realmente pueda necesitar, porque es importante pensar en lo que vuestro hijo puede necesitar y lo que el centro en cuestión que me estoy planteando o los centros que me estoy planteando pueden darme, ¿vale? ¿Qué es lo que se trabaja en el segundo ciclo de infantil? Contribuir el desarrollo a nivel físico, emocional, sexual, afectivo, social, artístico y cognitivo. Es decir, es un poco una extensión del primer ciclo de educación infantil. ¿Cuál es la diferencia? Pues que gran parte de los contenidos que se van a ver en segundo ciclo, nosotros ya los hemos trabajado aquí previamente. ¿Por qué? Porque hay muchos peques que no están escolarizados de 0 a 3 años. Incluso en teoría, hay peques que no están escolarizados porque no es obligatorio el segundo ciclo de infantil tampoco. Entonces, la verdad que es muy raro que haya niños entre los 3 y los 6 años que no estén en el cole, pero entre primer y segundo ciclo, que sepáis que se trabaja un poco lo mismo, evidentemente cambiando el nivel de complejidad, pero más o menos es lo mismo. Objetivos: conocer su propio cuerpo y el de los otros, el entorno a nivel familiar, social y natural, desarrollar sus capacidades sociales y afectivas, trabajar la autonomía. Como veis, es un poco seguir y continuar con lo que ya estamos haciendo en primer ciclo. Además, pensad que hasta hace unos años primer y segundo ciclo se trabajaban juntos. O sea, las escuelas infantiles eran de 0 a 6 años, no de 0 a 3. Ahora quedan pocas, aunque siguen existiendo, pero era un poco el mismo proyecto educativo que se continuaba. La relación social, las habilidades comunicativas, una primera aproximación al lógico-matemático, a la lectoescritura y al movimiento. Y aquí os pongo que la educación en España obligatoria es de los 6 a los 16 años. Esto es una cosa que os suele ocurrir con el tema del segundo ciclo. No tienen por qué salir con 6 años sabiendo leer, ni sabiendo escribir, ni sabiendo hablar inglés. Lo normal y lo habitual es que ocurra, porque, y mucho más los que vienen de escuela, que nosotros sabéis, por ejemplo, que tenemos en el proyecto educativo nosotros trabajamos una cosa que se llama metalingüística, que tiene un nombre así un poco raro, pero trabajamos, eso fomenta el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura. Entonces, los que vengan de escuela infantil vais a ver que van como más adelantados en ciertas cosas, pero en el segundo ciclo infantil no es un objetivo que tengan que cumplir. La mayoría lo cumple cuando sale con 6 años. Sí, hay muchísimos niños que salen ya leyendo y escribiendo y tal, pero que sepáis que no es un objetivo del segundo ciclo. Vamos a hablar, por un lado, porque a veces incluso entre nosotros en España tenemos un poco de confusión con lo que es cada tipo de cole, y segundo, porque también tenemos familias que no son españolas. Entonces, en esta diapositiva lo que quiero es explicaros un poco qué es, cómo se divide el sistema educativo español, ¿vale? Tenemos colegios públicos, colegios concertados y colegios privados. Público está pagado por la administración, ¿vale? Por la Comunidad de Madrid. Privado estaría todo en manos de una empresa, de una familia, de un fondo de inversión, de quien sea la titularidad del centro. Y concertado es un híbrido. Parte de la educación la paga la Comunidad de Madrid porque tiene unos importes que consideran de precio público, que es lo que le tienen que pagar a la gestora del colegio, y la otra parte la abonan las familias. ¿Qué se abona en un colegio público? El comedor, el horario ampliado y las actividades complementarias o extraescolares. Complementarias son como hacemos nosotros, por ejemplo, la música y la piscina, que son dentro del horario escolar. Las extraescolares serían fuera de horario. ¿Qué se abona en un concertado? El 99,9% de los colegios concertados van a tener una cuota de servicios adicionales, que ahora os explico un poco en función de qué se cobra esa cuota. Y luego tienen otros servicios como puede ser la ruta o que tengan un gabinete de orientación o que se abone el material escolar, etcétera. ¿Por qué se cobra normalmente? Que te pueden hablar de abono voluntario, te lo pueden llamar de mil maneras, pero el 99% hay un colegio, de hecho, que yo conozca y de hecho que tenemos con ellos convenio, que no cobra cuota, pero la mayoría cobran cuota. ¿Por qué cobran cuota? Pues porque así a mí la ley en el colegio que tengo arriba público me obliga a dar, por ejemplo, 4 horas de inglés. Si yo en mi colegio concertado además doy 8 horas de inglés y además tengo 3 profesores nativos y además tengo un gabinete de orientación que no me obligan hasta secundaria, cuidado, el gabinete de orientación no es obligatorio hasta secundaria,
No me obligan hasta secundaria, pero resulta que yo tengo gabinete de orientación en infantil para detección temprana, tengo en primaria y tengo en secundaria. Y además cobro material escolar. Y además, ¿por qué me cobran? Porque están dándome mucho más servicio que un colegio público. Y en un privado se abona todo lo anterior y además normalmente una escolaridad y una matrícula, una mensualidad adicional. Dentro de que eso es a nivel de titularidad del centro y a nivel económico, también esos colegios pueden ser religiosos o laicos. Por ejemplo, la educación concertada tradicionalmente en España ha sido muy habitualmente de órdenes religiosas. Entonces es muy, muy probable que vayamos a colegios concertados que aunque la educación está dada por profesores laicos, no son monjas ni son curas, pero los dueños del colegio en muchas ocasiones son órdenes religiosas. Y hay determinadas actividades en las que, evidentemente, forma parte de la religión. Por ejemplo, muchos colegios concertados en el horario ampliado de mañana, pues hacen una misa. Te puedo poner un ejemplo. En ese sentido, hay quien le gusta y a quien no le gusta, pero tenemos que ser conscientes de que si me meto en un concertado o me meto en un colegio religioso o me meto en un colegio que tiene determinadas características, tengo que asumir que eso es lo que estoy contratando. Y luego, esto no os preocupéis que ahora lo hablamos con más calma, el proyecto puede ser bilingüe, veda, puede ser un colegio español, puede ser un colegio extranjero, puede ser un colegio con bachillerato internacional, eso os lo explico ahora uno por uno. ¿Qué es un colegio bilingüe? Un colegio bilingüe puro y duro público es lo que os estoy poniendo aquí. Digo puro y duro porque, por ejemplo, os pongo, bueno, esto que os pongo a la derecha es lo que suele poner fuera en este tipo de colegios, ¿vale? El distintivo que tienen fuera. Cuando os digo que está regulado por esa orden y las posteriores, es la ley, que tampoco os es un poco transparente. Pero, por ejemplo, cuando os digo un colegio público puro y duro, que os pongo mínimo 4 horas semanales en primaria de inglés. Un colegio concertado puede estar dando 10 horas semanales en primaria de inglés. Aquí os estoy poniendo lo que pone la ley exclusivamente y evidentemente es el mínimo porque es lo que cumplen los públicos y de ahí para arriba, pues si un colegio público quiere añadir algo más, que no suele ser así porque va a la ley, evidentemente, y los concertados pues suelen ampliar un poco esto. Me dice Laura que no se escucha nada. ¿No me escucháis bien? Yo te escucho. Yo sí, yo Yo sí. también Me te están escucho diciendo que sí, bien. Laura, debe de ser algo de tu conexión, porque todo el mundo me está diciendo que sí. No sé si tendrás bajito el volumen del ordenador o del móvil donde lo estés escuchando o los cascos. Sí, sí se escucha. Me está diciendo todo el mundo que sí, Laura, debe ser algo de tu conexión. Bueno, sigo avanzando. Además del inglés, ¿vale? La idea de los colegios bilingües es que además del inglés se den otras materias en inglés, es decir, que utilizan la lengua extranjera como vehículo para explicar otras asignaturas. Entonces, además, evidentemente, de la asignatura de inglés, puede haber otras asignaturas que se den en inglés. Las que normalmente se dan son ciencias naturales y o educación física y o educación artística, desde primero hasta sexto de primaria. Hay alguna otra mamá que me está diciendo que no escucha, pero creo que es una cosa vuestra, porque si la mayoría me está diciendo que sí. Cualquiera de las materias puede ser en inglés, excepto matemáticas y, lógicamente, lengua castellana. No tendría ningún sentido que lengua castellana fuera en inglés. Normalmente está impartido por maestros con habilitación lingüística. ¿Qué significa eso? Que son españoles que han estudiado inglés, o sea, han estudiado magisterio y se han hecho una especialidad en inglés. Impartido por maestros con habilitación lingüística significa eso, tienen magisterio y además una mención que se llama en inglés. Suelen tener auxiliares de conversación nativos, aunque no hay una ley estricta que te diga cuántos tienen que ser, y concertados suelen incrementar bastante el número de horas a exposición al inglés. Laura, chica, no sé qué decirte. Es que no sé qué hacer. A ver, perdonadme un segundo porque sigue diciendo que no escucha nada. A ver. Perdonadme un segundito. Tengo puesto el volumen a tope y tengo todo correcto según me aparece a mí aquí. Laura, no sé si a lo mejor es tu conexión. No tengo ni idea. Sí, sí, el altavoz lo tengo perfectamente conectado. No sé, la verdad que no sé deciros. Bueno, sigo. Colegios del programa VEDA. En este caso, el proyecto de inglés y el proyecto curricular está obligado y gestionado por la Comunidad de Madrid.
Los colegios Veda, que también son en inglés, suelen ser colegios, bueno, suelen ser no, son colegios de escuelas católicas. Escuelas católicas es como si fuera una patronal de colegios de órdenes religiosas, ¿vale? Y en este caso, todo lo que es el currículum de inglés lo lleva a cabo Cambridge. Escuelas Católicas tiene un acuerdo con Cambridge. Lo que vais a ver fuera de ese tipo de colegios es esto que veis aquí a la derecha. En vez del distintivo este, pues vais a ver este. ¿Y qué significa el proyecto Veda? Pues significa que pueden tener distintos niveles, son del 1 al 4. Entonces, aquí os pongo un poco por encima qué significa que el colegio esté en un nivel Veda o esté en otro. Es decir, ellos están auditados por Cambridge. Cuanto más avanzado sea el nivel, es que más profesores tienen un nivel más alto de conversación. Tienen, por ejemplo, ya en el nivel 2 ya tienen obligación de tener profesores nativos, que de hecho suele haber intercambios muchas veces con universitarios de Cambridge que vienen a hacer prácticas. El nivel 3 ya el profesorado está súper cualificado y en los coles Veda te preparan para los exámenes de Cambridge. No me quiero enrollar en exceso, luego si queréis en las dudas volvemos atrás, pero no quiero que sea larguísimo todo. ¿Qué es un colegio extranjero? Un colegio extranjero no es solo un colegio bilingüe, es un colegio como puede ser el liceo francés, el británico, el colegio alemán. Es un colegio del país del que sea el colegio, ¿vale? Con el calendario escolar del país de origen, dependientes del gobierno de su país, con el currículo de su país, pero están autorizados por el ministerio aquí, ¿vale? Normalmente hay alumnos, tanto españoles como extranjeros. Los planes y los sistemas educativos están reglados, ¿vale? Tanto de aquí, que están aprobados por la ley de aquí, pero son los que harían en el país de origen, y tienen su equivalencia, es decir, es como que se convalidan los estudios en un colegio, en un liceo francés, por ejemplo, respecto a los niveles educativos en España. Una cosa que suele ocurrir con este tipo de colegios es que, por ejemplo, ahora mismo no sé decir con exactitud, pero, por ejemplo, en gran parte de Europa, los niños tienen una semana de vacaciones en cada trimestre. En vez de tener como tenemos nosotros ese verano tan eterno, desde junio que acaban el cole hasta septiembre, mediados que vuelven a empezar, pues no tienen esos veranos tan extensos, sino que reparten esas vacaciones a lo largo del año. Y en verano solo tienen normalmente un mes. Pues este tipo de colegios tienen ese sistema. ¿Y qué son colegios con bachillerato internacional? Que diréis, pero si va a entrar en segundo ciclo, ¿qué más me da? El bachillerato internacional es, dependiendo del nivel, puede empezar desde los 3 años. Es un proyecto educativo que se hace a través del programa IB de la Organización de Bachillerato Internacional. Es como un consenso a nivel internacional. Tenéis los niveles que veis arriba, de 3 a 12, de 11 a 16, de 16 a 18, más enfocado al bachillerato en sí, de 16 a 18 en CP, que está más orientado a formación profesional. Colegios que nosotros tengamos convenio con ellos son estos dos que tienen bachillerato internacional. En su mayoría, a ver, hay muchos coles que tienen solo el DP, el bachillerato internacional, pero hay colegios que tienen desde los 3 años. ¿Por qué es importante esto? Porque no es el mismo, ni es el mismo sistema de estudios que tenemos en España o que tenemos en un colegio extranjero, ni es, no es exactamente lo mismo, ¿vale? Este tipo de colegios trabajan sobre todo a nivel de fomentar muchísimo que los chavales sean capaces de obtener ellos mismos el propio temario que van a estudiar, tener que investigar. Tienen, de hecho, los últimos cursos del bachillerato internacional que hacer unos proyectos, uno de 4.000 y pico palabras sobre una investigación. Trabajan mucho la formación a nivel internacional, el debate, el pensamiento crítico y todo este tipo de cosas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando yo salgo con un bachillerato internacional de uno de estos coles, yo puedo estudiar una carrera en cualquier país porque son homologadas. Las titulaciones ya salen homologadas. No me tengo que ir a homologar mi título al otro país y luego poder intentar acceder a una universidad. Perdón. Normalmente es bastante exigente académicamente, el IB no es para todo el mundo. También es cierto que si yo entro en un cole que con 3 años o con 11 años ya empieza este sistema educativo, me va a costar mucho menos sacarme el bachillerato internacional que si voy a un colegio normal, por así decir, y luego pretendo sacarme el bachillerato internacional, porque no tengo herramientas, no tengo competencias para ser capaz de estar a la altura de mis compañeros que llevan un montón de años ya trabajando así. Buscadores de centros. ¿Dónde busco los coles? Aquí os pongo 2 ejemplos. Uno es Mi Cole, el buscador Mi Cole, que de hecho nosotros estamos ahí y son los que todos los años nos dan
por la valoración de las familias nos dan el titulito de mejores escuelas del año. Pues ahí tenéis una serie de criterios en los que podéis poner. Mi cole es un buscador que es a nivel nacional y que además es en colaboración con el periódico El Mundo, o sea, tiene mucha información de un montón de centros de todas partes. Tenéis ese buscador y luego, si queréis, el oficial, el buscador de colegios de la Comunidad de Madrid. Con que pongáis en Google el buscador de centros, os sale esta pantalla. Os pongo la pantalla porque abajo veréis que se pueden poner más filtros y yo os recomiendo que hagáis eso. Pincháis abajo y os aparece esta pantalla. Ahí puedo decir, si lo quiero en Madrid capital, si quiero no, que tenga ruta. Puedo ir luego metiéndome centro por centro mirando qué es lo que ofrecen, si tienen unas titulaciones o otras, y luego después de la secundaria, pues por ejemplo, tienen formación profesional, qué formación profesional tiene, qué tipos de bachillerato, todo eso lo podéis ver aquí. Y de hecho os recomiendo que entréis y que le echéis un vistazo. Vamos a procedimientos. ¿Cómo solicito un colegio privado? ¿Cómo solicito un colegio público o concertado? Empezamos con los privados porque esto es sencillísimo. Es como hicisteis en su momento con la escuela. Normalmente tienen el periodo de matrícula abierto porque no tienen un periodo determinado de solicitud, ¿vale? Entonces, pues como hacemos en la escuela, cuando ya no me quedan plazas en un determinado nivel, pues ya está, se acabó. De los que tenemos en convenio, os ofrecen condiciones económicas, vienen mensualidades, vienen que os regalan uniformes, vienen cada uno un poco pues lo que os quiera ofrecer, ¿vale? Podéis solicitar información en cualquier momento como buen centro privado y podéis matricular en cualquier momento. Y suelen disponer de cosas. Yo, por ejemplo, aquí en el despacho tengo cosas de ellos y normalmente hacen las visitas también a nivel privado. Colegios privados que tenemos en convenio, el SEC Santa Isabel, que está al lado de Atocha, justo al ladito de Atocha, el Arcángel Rafael, que está en la zona de Aluche, y el Colegio Greenfield, que está aquí entre Carabanchel y en la carretera de Carabanchel a Villaverde. Está un poco más alejado del Decathlon este que tenéis aquí en Usera, un poco más allá. Procedimiento para solicitar colegios públicos y concertados. El procedimiento es exactamente lo mismo. Los dos van por puntos, los dos se hacen exactamente igual. Una solicitud por alumno. Aquí os pongo, a ver, yo os recomiendo que lo hagáis online, el que pueda hacerlo online porque es mucho menos complicado, pero se puede hacer online o se puede hacer presencial. Si lo hacéis online tenéis todas estas formas de acceso, ¿vale? El sistema clave, el certificado CSV si no tenéis certificado digital. Si tenéis ya hijos en un cole, lo podéis hacer en un cole público concertado, lo podéis hacer a través de Roble o de Raíces. Puede ser con certificado digital, con el DNI electrónico, con clave móvil, o sea, tenéis un montón de posibilidades de hacerlo. Si queréis hacerlo presencial, tiene que ser en el colegio que vayáis a poner en primera opción, que ahora hablamos de las opciones, pero presencialmente tiene que ser exclusivamente en el colegio que pongáis en primera opción. Por lo tanto, si lo vais a hacer presencial, enteraros de cómo va a ser el tema en los colegios, si hay que pedir citas, si voy una mañana y hago cola, llamar a los colegios o mirar en las páginas web si lo pone. Las solicitudes cumplimentadas y firmadas por ambos progenitores. Si resulta que papá o mamá está fuera, no puede firmar o lo que sea, tenéis que firmar la declaración, tiene que firmar el que no puede, o vosotros firmar la declaración responsable de la Comunidad de Madrid. No es hacer una declaración responsable vuestra, sino que tenéis que hacer la oficial de la Comunidad de Madrid, en la que ponéis que el otro progenitor no puede firmar por X razones. Como os pongo aquí, se puede solicitar el centro que queréis en primera opción y hasta otros 5 centros más. Yo os recomiendo, y luego os explico por qué, que pongáis todos. Es difícil que no entréis en los primeros, pero yo os recomiendo que pongáis todos. Luego hablamos de ese tema. Una vez que tenéis hecha la solicitud, ¿cómo hago el seguimiento del proceso? En la secretaría virtual, que luego os voy a poner el enlace, ahora lo vais a ver, pero vamos, que si ponéis en Google Secretaría Virtual Comunidad de Madrid, os sale. La puntuación también normalmente se puede ver en los propios coles que hayáis puesto en primera opción, normalmente en su página web, evidentemente identificándose para que no, por el tema de protección de datos, no van a poner ahí los datos de todos los menores. Y a través de la web donde hacéis el procedimiento, lo tenéis todo ahí. Ese enlace largo que os pongo ahí arriba es el de la Secretaría Virtual, Comunidad de Madrid, Servicios, Educación, solicita tu admisión, Esa es la página web concreta para este curso, ¿vale? No obstante, no hace falta que copiéis eso. Con que lo pongáis en el Google, os sale. Pero bueno, ahí tenéis el pantallazo. Esto es lo que me sale si pincho ahí,
¿vale? Tenéis aquí cómo acceder a raíces, cómo acceder con certificado digital, o sea, todo el trámite. No puedo ir pinchando porque obviamente hasta el día 11 no está abierto el procedimiento, entonces solo os pongo el pantallazo de inicio, pero es aquí, no tiene pérdida ninguna. Calendario, importantísimo. Las solicitudes entre el 11 y el 25 de marzo. El 14 de abril los primeros listados provisionales, ¿vale? De lo que hayáis puesto en primera opción. 15, 16 y 17 son las reclamaciones a esos primeros listados provisionales. 23 de abril vuelven a poner los listados provisionales después de que han revisado las reclamaciones de los días anteriores. 24, 27 y 28 de abril, reclamación de nuevo porque ya te ponen los puntos obtenidos. En esta segunda listado del 23 de abril ya te ponen los puntos. Tú puedes reclamar diciendo, vale, que sí, que me has puesto en el listado, pero que me faltan puntos por X motivo. Ahora hablamos de los puntos. 7 de mayo, listado definitivo y adjudicación de plazas con necesidades educativas especiales. Necesidades educativas especiales va un poco en paralelo porque cada colegio tiene que dejar una serie de plazas reservadas para alumnos con necesidades educativas especiales, entre otras cosas porque tiene que evaluar su gabinete de orientación y además porque cada alumno con necesidades educativas especiales que esté ya diagnosticado, por así decir, ocupa 2 plazas, no ocupa una. Entonces, cuando se acaba el procedimiento, si no se han ocupado esas plazas, o sea, estaros tranquilos y no os hagáis cábalas y no os volváis locos con las puntuaciones y tal. Cuando todo se acaba, si yo esas plazas como cole no las he cubierto, estoy dejando por cada una de esas plazas 2 plazas libres. Entonces, todo puede ir moviéndose. Estar tranquilos. 21 de mayo, el listado de admitidos en cada centro. 28 y 29 de mayo, solicitud complementaria. ¿Esto qué significa? Yo no a mí no me han cogido en ninguno de los colegios que yo he puesto en toda esa lista de 6 colegios. El de primera opción más otros 5. Esto no se da, vamos, esto es rarísimo que se dé, hace años que es rarísimo que se dé, pero bueno, está previsto que puede ocurrir, entonces en la normativa está previsto. Todo esto estamos hablando de colegios públicos y concertados. Pues yo puedo hacer una solicitud complementaria en colegios que yo estoy viendo que yo no he puesto en mi lista, porque si no, no estaría fuera, que yo no he puesto en mi lista y que yo me he enterado de que tiene plazas libres. Es decir, yo qué sé, yo he optado a X colegios y no he entrado en ninguno, pero me he enterado de que o estoy mirando la página del Fuencisla, yo qué sé, y quedan plazas. Pues hago una solicitud complementaria poniendo un colegio que yo no puse, 1 o 6, que yo no puse en mi solicitud inicial. 12 de junio se adjudican las plazas de estos de complementaria y si no, ya pasan al servicio de escolarización, que ya sería la Comunidad de Madrid la que te va a derivar a un colegio que consideran que tiene plazas y que te puede venir relativamente bien. De verdad os digo que esto hace muchísimos años que yo no lo veo, que te tengas que derivar al servicio de escolarización es rarísimo. Vamos, rarísimo que hace años, de verdad, que hace muchos años que yo esto no lo veo. Y del 11 al 25 de junio matriculáis en los centros, cada uno en el colegio que le haya tocado en el procedimiento. Lo mismo, del 11 al 25 tenéis que saber en qué colegio vais a estar y cómo se hace la matrícula, si es presencial, si es online o lo que sea. Esto es una infografía para verlo más claro. Del 11 al 25 solicito, me salen los listados provisionales. Y el 7 de mayo, después de todas las reclamaciones, etcétera, las listas definitivas. ¿Que me han dado plaza en mi cole? Se acabó el proceso. ¿Veis abajo? Matriculo del 11 al 25. Ya está, no tengo más problemática. Que el 7 de mayo, en rarísimas ocasiones, como os digo, mi hijo se ha quedado en lista de espera en un cole en previsión de que se muevan las listas o no tengo plaza en ninguno de los que he puesto o lo que sea, que no es raro que se dé, pues aquí haríamos la solicitud complementaria, ¿vale? Saldrían los listados, sigue sin estar en ninguno de los coles que he puesto en la solicitud complementaria. El servicio de atención a la escolarización me va a proporcionar un cole y voy a matricular entre el 11 y el 25 de junio. Si es el servicio de escolarización, va a ser el 12 de junio, cuando me salgan las listas. Por este motivo, os digo que pongáis todos los coles. Baremo de puntuación. Esto es lo que nos da puntos. No me voy a parar uno por uno. Simplemente que veáis. Todo lo que me da puntos para la admisión es esto. Os marco aquí en naranja, importantísimo para que estéis pendientes cuando vosotros vais a saber si soy antiguo alumno, si soy familia numerosa, si yo como padre soy antiguo alumno del centro, si ya tiene un hermano, mi hijo ahí, que es una de las cosas que más punto da.
si hay una discapacidad en un hermano, o sea, todo ese tipo de cosas, vosotros podéis hacer un cálculo más o menos de qué puntos vais a tener, ¿vale? Entonces, es importantísimo que cuando salgan los listados provisionales con la puntuación, miréis esto de aquí abajo. Si es un colegio que tiene convenio con nosotros, tenéis que tener los 3 puntos estos de aquí abajo. ¿Cómo saben los coles que vosotros procedéis de la escuela? Hoy ha empezado a enviaros Leticia el documento que os tenemos que enviar de la Comunidad de Madrid de expediente académico. Vale, pues ahí aparece que procedéis del Bosque Encantado. Normalmente no se les pasa a los colegios que tenemos en convenio, normalmente en secretaría son más que conscientes de que tienen convenio con nosotros, pero puede ocurrir. A ver, son personas y pueden tener errores. Entonces, estaros muy pendientes de cuando salen esos listados con puntuación de que estos 3 puntos estén añadidos, porque volvéis a tener 3 días de reclamación posteriormente. Si no se han dado cuenta de eso o de cualquier otra cosa de la puntuación, recordar que tenéis que reclamar y decirles, oye, que me faltan puntos. A igualdad de puntos hay un montón de criterios de desempate, ¿vale? No vamos a entrar tampoco en esto con muchos pormenores, pero vamos, en igualdad de condiciones e en igualdad de puntos siempre va a ser, por ejemplo, ¿cuál es la primera forma de desempatar? Pues si hay hermanos matriculados en el cole, pues lógicamente en la Comunidad de Madrid y los coles pretenden que los hermanos estén juntos en el mismo cole por logística familiar. La proximidad. En Madrid es el distrito único, solo te da algo más de puntos si eres distrito único, que todo lo que sea que estás en Madrid, lo veis aquí, el domicilio familiar o el lugar de trabajo, que también se puede hacer por lugar de trabajo, del progenitor está en el mismo municipio, o sea, en todo Madrid, 12 puntos. Solo añadiríamos un punto más si además está en el mismo distrito, ¿vale? En fin, estos serían criterios de desempate. Aquí os pongo un poco cómo se adjudican las plazas, ¿vale? Se hace por puntuación, primer criterio. Y añadido, segundo criterio, el orden en el que hemos puesto esa puntuación, ¿vale? Entonces, es súper importante que penséis, primero, que pongáis, como os repito hasta la saciedad, todos los coles que podáis, y segundo, que penséis muy bien en qué orden vais a poner esos coles. Aquí os he puesto un ejemplo, o sea, el sistema intenta hacer que todos los alumnos vayan a los colegios que han puesto en primeras opciones, porque se sobreentiende que es al colegio que quieres ir. O sea, no me pongas en segunda opción un colegio que no te gusta, ¿vale? Entonces, ya está pensado toda la forma de la adjudicación para que siempre intentes ir con la mayor puntuación posible al colegio con lo más alto en ese ranking que tú has puesto de colegios. Pero aquí os pongo un ejemplo. Un colegio con 2 plazas. Tenemos una niña con X puntos, otra niña con X puntos y otro niño con X puntos. Pero la que va a entrar, aunque no lo ponga en primera opción, siempre va a ser en mi cole la que tiene más puntuación, ¿vale? Aunque lo haya puesto en segunda opción, si no entró en su colegio en primera opción, el colegio que puso en primera opción va a entrar en el colegio que puso en segunda opción antes que alguien que lo ha puesto en primera opción que tenga menos puntos. Por eso es importantísimo entender que lo primero es la puntuación. La mayoría vais a tener más o menos los mismos puntos, a no ser que haya alguna casuística como ser antiguo alumno, tener hermanos en el centro, que con hermanos en el centro es rarísimo que no entréis, o una discapacidad o algo así, pero la mayoría vais a ir más o menos con los mismos puntos y siempre va a entrar quien tenga más puntos y que tenga puesto ese cole en una situación lo más alta posible dentro de su lista. Estos son los colegios concertados con los que tenemos convenio. Tenéis un abanico completo de diferentes tipos de cole. Por cercanía tenéis el Fátima, que están aquí en el distrito y en el barrio incluso. Tenéis el Fátima, el Mártir Purísima, el Luz Casanova, el Nuestra Señora de la Providencia y el Central. Esos están todos aquí en el distrito de Usera. Tenéis, todos ellos prácticamente son de órdenes religiosas, ¿vale? El Colegio Ábaco está en Avenida de la Peseta, tiene ruta que para aquí en la puerta. El Colegio Santa Isabel la Asunción, no confundir con el SEC Santa Isabel, que se llaman igual porque están uno enfrente de otra en Santa Isabel, enfrente de Atocha, pero el SEC Santa Isabel es concertado y el Santa Isabel, el Santa Isabel la Asunción es concertado y el SEC Santa Isabel es privado. Este está, como os digo, en Atocha. Nuestra Señora de las Delicias, en la calle Delicias,
Y el Fray Luis de León está en Evaristo San Miguel, que esto está en Ventura Rodríguez. Criterios así en general para elegir el colegio, para que tengáis un poco criterio y algo recomendable para que hagáis una pensadita, sobre todo por lo que os estoy diciendo, qué es lo que más me importa a mí para luego colocar esos colegios si es que voy a pedir concertados. Os estoy hablando todo el rato de concertados y públicos porque es que con los privados no vais a tener problema ninguno. Evidentemente hay que tener criterio igual, pero no es tan importante el orden en el que lo vayas a hacer porque vas a elegir el que quieras y normalmente en un colegio privado vas a entrar seguro. Por valores, si es religioso, si es laico, si tienen educación diferenciada, por ejemplo, esto es que separan niños de niñas. A nivel económico y de titularidad, lo que ya hemos dicho, si quiero un privado, un concertado o un público. A nivel si son bilingües, si son extranjeros o si son internacionales. El proyecto educativo, es súper importante. ¿Qué contenidos dan? ¿Cuál es la metodología que usan? Yo no soy muy partidaria de elegir solo por ranking, pero los rankings también me dan una idea. Yo puedo mirar en muchos rankings cuáles son el porcentaje de aprobados en la EBAU de un determinado cole. O sea, no digo que elijáis por un criterio. Yo nunca jamás recomendaré que elijáis solo por cercanía, solo por el ranking, solo porque yo fui a ese cole. O sea, hacer un poco criterio con varios factores. Mirar el tema de los profes. Cambian mucho de profe. Son profes que más o menos tienen una estabilidad. La dirección del centro es cercana. Veo a la gente motivada. Tienen gabinete de orientación. Tienen enfermeras. Lo que es el cole en sí. Pensar en los polideportivos, en los laboratorios, en la cocina. Aquí cuando digo comunidad educativa hablo un poco de todo. O sea, el perfil de los chavales que veo que van. Yo os recomiendo muchísimo que vayáis a los colegios en horas de entradas y salidas y estéis por allí, que estéis por la puerta, que veáis un poco qué tipo de familias entran y salen, cómo son los chavales más mayores, por ejemplo, los del bachillerato, los de secundaria, que ya entran y salen solos, que veáis un poco qué ambiente se respira, porque luego vais a estar muchos años con ese tipo de personas, con ese tipo de familias, en ese tipo de zona. Entonces, es importante que veáis, que no os limitéis a un solo criterio como el proyecto educativo, que veáis un poco todo. Valores añadidos como que evidentemente me pilla cerca y puede ser un valor que tome en cuenta, sí, no el único, pero sí. Que tenga ruta, no el único, pero sí, me puede decantar, decir, me gusta mucho un cole, pero está más lejos, pero mira, me pone ruta. Varios de los coles que tenemos en convenio tienen ruta. Si tienen una serie de extraescolares que me gusta o su proyecto educativo está más basado en artes, entonces hay extraescolares sobre eso, o en la música, o en deportes, ver un poco todo eso. La reputación del centro en general. Si vais a estos coles y estáis por fuera, preguntar a las familias. Luego os dejo ahí un montón de preguntas que podéis hacer a las familias, pero está muy, muy bien. Evidentemente a cada uno os pesará más unas cosas que otras, pero lo ideal es que hagáis criterio un poco con todas. Criterio del tema del proyecto educativo y pedagógico. Proyecto educativo hablo de qué contenidos, aunque la mayoría de los contenidos están por ley, pero si inciden más de una manera o de otra. Y pedagogía hablo más de si es aprendizaje cooperativo, si tienen aulas Montessori, ¿vale? O sea, una cosa es qué contenidos yo estoy dando y otra cosa es cómo los estoy transmitiendo. La mayoría de los colegios, pues trabajamos el marketing, las escuelas y los colegios, como es normal, intentamos transmitir todo lo mejor posible, que es lo que hacemos. Pero hablar con familias o mirar un poco qué tipo de proyecto tienen, cómo se gestionan los problemas. El otro día, por ejemplo, en una de las reuniones que hicimos en el Abaco, creo recordar, pues hubo quien preguntó, oye, y en el tema de bullying, ¿cómo se gestiona? Pues me parece una pregunta estupenda. La estabilidad del profesorado. Cuando hay un centro con muchísima rotación, algo raro hay ahí. ¿Vale? O sea, o hay un problema con la organización, o no se trata bien al profesorado, o la gente está muy agotada, o falta personal, lo que sea. Mirar un poco la estabilidad, incluso si pudierais hablar con algún profe en una visita o en unas puertas altas, pues fenomenal. ¿Cómo acompañan el tema de la diversidad? Ahora vuestros peques son muy pequeños y la mayoría no tienen un diagnóstico de nada porque hay determinados diagnósticos que no se pueden hacer hasta que son más mayores. Porque sí, porque es así, porque no se puede diagnosticar ciertas cosas porque ahora mismo, por ejemplo, el 90% entonces serían TDAH porque no puede prestar atención cierto tiempo un niño de esta edad. Entonces, puede ser algo que luego surja.
Entonces, no está de más que yo sepa si tienen dificultades de aprendizaje mis hijos el día de mañana, cómo lo miráis, cómo lo gestionáis. ¿Tenéis orientadores? ¿Tenéis profesores terapéuticos? ¿Tenéis logopeda? ¿Tenéis cuántos tenéis? ¿Tenéis para todas las etapas? Todo este tipo de cosas os va a dar criterio. El clima escolar, lo que hablábamos antes de cómo gestionan conflictos, si hay, pues hombre, por ejemplo, casos de bullying y de tal, es más un tema social que un tema de un colegio u otro. O sea, ahora mismo un adolescente con un móvil en la mano es un peligro, es así. Pero, pues cómo se gestiona un poco todo eso. Si tienen un proyecto, por ejemplo, de debate, si tienen un grupo que sirve para mediar en conflictos, que forman parte profesores y alumnos, un poco cómo se resuelven todo ese tipo de cosas, porque eso te da mucho feedback de si acompañan emocionalmente a los chavales. El proyecto lingüístico, tampoco todo tiene que ser porque sea bilingüe o nada de que tiene que ser porque sea bilingüe, cuántas asignaturas se imparten, qué asignaturas, qué materias en concreto, por ejemplo, si tienen educación física en inglés, si a mí me preocupa más o menos el bilingüismo, ¿vale? ¿Cómo evalúan? En infantil, evidentemente, no hay evaluación que valga porque son muy pequeños, pero es el típico cole que lo basa todo en el examen, en un examen trimestral, tienen evaluación continua, los chavales van durante todo el trimestre haciendo trabajos y presentando, y si participan en clase, pues van sumando puntos, y si hacen un proyecto de investigación, van sumando puntos. O sea, todo el tema de la evaluación también es importante. No digo que sea el único criterio, o sea, que solo si no me gusta que hagan exámenes, todos hacen exámenes porque por ley es una forma de evaluar en este santo país. No estoy de acuerdo, pero bueno, pero es así. Pero sí puede ser una forma en la que yo entienda si esto le va a venir bien a mi hijo o no le va a venir bien a mi hijo. Evidentemente son muy pequeñitos, pero sí es una forma de establecer criterio. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los colegios que hacen evaluaciones continuas, porque no estás tu hijo puede tener un mal día, como nos ha pasado a cualquiera, o tu hijo puede no dársele especialmente bien una asignatura en concreto y ponerse muy nervioso el día del examen. Pero si se le ha ido evaluando el trabajo del día a día, primero eso motiva muchísimo a los niños, porque sé que todos los días lo que yo hago importa, no es esperarme al último trimestre y estudiar el último día y vomitar todo ahí en el papel en el examen y que a los 4 días se me haya olvidado, porque normalmente es así. Personalmente, esto es una opinión personal mía, me gustan los colegios con evaluaciones continuas. La relación con las familias, hacen tutorías, yo puedo solicitar una tutoría con mi tutor, porque ahora mismo hasta secundaria normalmente están siempre con un tutor, aunque luego en primaria van cambiando de profesores por especialistas, pero tienen un tutor. Cómo gestionan si yo tengo un problema, si hay un problema familiar, cómo se comunican con las familias, tienen agenda, no tienen agenda, hay una aplicación, muchos de los colegios tienen una aplicación, no esperéis Life Kit todo el día una profesora hablando con vosotros, olvidaros, eso se acaba en primer ciclo, pero sí hay formas, hay coles que tienen formas de comunicarse con vosotros relativamente cómodas. El entorno social del cole, esto es un poco lo que os decía antes, pensar que vuestro hijo va a tener allí el día de mañana sus amigos, vais a llevar allí a vuestros hijos a los cumples, es un poco donde van a hacer su vida social. Entonces, ¿qué tipo de familias hay en esa zona? ¿Qué tipo de ambiente hay? ¿Qué tipo de chavales van? Lo que os decía antes, ir al cole y quedarme fuera un rato nunca está de más, ¿vale? Evidentemente, qué aspectos económicos influyen también me va a ayudar a determinar si puedo o no puedo acceder a un cole. Me da igual si es privado que si es concertado. Lo que os decía antes, que influye en el precio, idiomas, innovación, que tengan una sala de robótica, una de aprendizaje cooperativo, 3 salas de arte, una sala enorme de música. Todo eso evidentemente cuesta un dinero y tiene que formar parte de la cuota. Nativos, el proyecto educativo que sea propio o que simplemente sea de editorial y que vayan con libros de editorial, todo eso influye. Y yo os recomendaría que pensarais también en valores en sí. Si es un cole que me transmite más que tienen un proyecto que va más por el tema de la disciplina o de la motivación o de la cooperación entre los chavales o son como muy de premios y castigos o hay muy buen ambiente porque todos lo hacen en cooperativo, pero además hay un delegado de clase que además hace determinadas cosas.
¿vale? Que sepáis un poco, porque al final eso es lo que les están transmitiendo a los niños. Están allí un montón de horas al cabo del día y eso son valores que se llevan a casa. Con todo esto que os he contado, ¿qué cosas puedo preguntar o qué cosas pueden darme más pistas a la hora de ir al cole? Me da igual si es unas puertas abiertas, que si es volver a visitarlo a nivel privado o si es preguntarle a familias o si es un cole del barrio y tengo 7 vecinos que van ahí, pues cosas que puedo preguntar, ¿vale? A familias o al propio cole. No os las voy a leer todas por no extenderme, pero bueno, aquí os dejo unas cuantas preguntas que se pueden hacer. Y si os ocurren más, evidentemente. Y también os diría que dierais una pensada a cómo vais a formar parte vosotros del cole. Hay colegios que requieren mucho más actividades por parte de los padres, hay coles que tienen AMPA, hay coles que requieren mucho acompañamiento, hay coles que ni se acuerdan de que existes, pues también es un poco cuánto puedo aportar yo en realidad al cole. O sea, si es un cole, por ejemplo, muy demandante, que todos los trimestres me están diciendo que van los padres a hacer determinadas actividades y además hacen talleres y además yo dispongo de tiempo para eso. ¿Puedo yo aportar? ¿O mi hijo va a ser el que no tiene normalmente acompañamiento a las cosas? Que tampoco se va a traumatizar, no pasa nada. Pero bueno, saber también qué parte puedo aportar yo al cole. Adaptación. Esto ya va a ser rapidito. Esto os lo recomiendo encarecidísimamente. Los niños que van de escuela infantil no tienen, lo vais a ver en la puerta del colegio los primeros días. O sea, hay un abismo de diferencia entre peques que vengan de escuela infantil y peques que pasan de su casa al colegio. El colegio es un sitio muy grande, en el colegio hay mucho ruido, los edificios de infantil deberían de estar aparte del edificio de primaria, pero sigue siendo un sitio con mucho ruido, con mucha gente, o sea, es una cosa que puede acobardar. Entonces, mirar si en los coles hay horarios reducidos los primeros días e informaros porque a nivel laboral tenéis que tenerlo en cuenta. También muchos coles, los privados normalmente ninguno, los concertados algunos y los públicos todos. En junio y en septiembre los horarios son mucho más cortos, no suelen tener clase por la tarde. Adaptar los horarios, pues como hicisteis cuando vinisteis aquí, adaptar un poco los días anteriores, no paso de estar levantándome a las 11 de la mañana a tenerme que pegar el madrugón, ese tipo de cosas. Las despedidas, pues como os dijimos cuando os adaptasteis aquí, cortitas, no dramaticemos mucho, consolarle, empatizar, validar que se siente acobardado, no decir no pasa nada, pero transmitirle seguridad. Al salir del cole, dedicarle tiempo, hablar con él, jugar con él o con ella, animarles a estar contando un poco, no les hagáis un interrogatorio, pero sí, ¿qué es lo que más te ha gustado hoy? Pues yo en mi trabajo he hecho no sé qué, ¿y tú qué has comido? O sea, intentar que sea una cosa que fluya de manera natural y que se alabe, entre comillas, y se motive a todo lo que nos cuente que le ha gustado del cole. Ambiente relajado, no nos levantemos con la hora pegada y pegando gritos y date prisa y no llegamos al cole o a la ruta y no sé qué, vamos a transmitir tranquilidad. Visitar, si tenéis, por ejemplo, un cole que van a necesitar uniformes, pues id con ellos. Si hay una jornada de puertas abiertas, hay un día del colegio, hay lo que sea, todo lo que podáis ir y que ellos vayan, lo van conociendo, lo van viendo. Todo lo que podáis ir, lo que decíamos antes, vete unos días a la puerta del cole por allí simplemente a ver qué ambiente hay, llevaros a los peques. Pues mira, igual a lo mejor este es tu cole, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Mira qué bonita es la puerta. Yo qué sé, lo que sea. En el mismo sentido, implicarles en la compra de material, si hay que ir a por uniformes, todo ese tipo de cosas, que participen en ello para que puedan anticipar. Puntualidad. Aquí abrimos la puerta de 7 a 9 y media cada media hora. Si venís del médico, estamos ahí y tal. Los coles no es lo mismo. O sea, hay que cambiar un poco el chip. Ser puntuales a la hora de las entradas y las salidas. Normalmente en muchos coles, si no estás a la hora de entrada en la puerta por la que entran los peques, vas a tener que entrar por secretaría, va a tener que venir alguien a buscar a tu peque, le van a tener que llevar, ¿vale? Objetos de apego, si el cole lo permite, porque no todos lo permiten, si tiene, pues yo que sé, un muñequito que le gusta o lo que sea, preguntad en el cole y si es posible que lo lleve. También os digo que a veces son objetos para la disputa, porque me gusta mucho tu muñequito de apego y ahora lo quiero yo y puede ser un motivo de bronca. Pero bueno, puede servirles. Validar emociones, o sea, esto en todos los momentos y en todos los sentidos, en todas las situaciones. No se le dice nunca ni a un niño ni a un adulto, ya, pero no pasa nada, hombre. No, si yo me siento mal, me siento mal.
Entonces, lo único que fomentas diciendo no pasa nada es que mañana cuando me sienta mal, pues no te lo diga. Pero eso no me va a ayudar. Aquí os dejo un montón de cuentos, son ejemplos, hay cientos de cuentos que hablan de la llegada al cole, de Pepitos va al cole, etcétera. Hay muchísimos. Entonces, aquí os dejo unos cuantos. Yo os recomiendo que, por ejemplo, en agosto, que va a ser unos días antes, ya vayáis con este tema, con los cuentos, con tal, para que vayan anticipando. Es importante que la manera de evitar rabietas y de evitar sustos y de evitar desbordes emocionales es saber qué es lo que va a pasar. ¿Vale? También les ayuda mucho saber si, por ejemplo, sabéis que va a ir con 3 amiguitos que son de la escuela, ayuda mucho saber que voy a ir con 3 amiguitos de la escuela.